Ok, listo. Bueno, buenas noches. Vamos a... ok, Ana María. Vamos a hablar hoy sobre las sociedades por acciones simplificadas, conocidas como SAS. Ya está habilitado para compartir pantalla los que van a compartir, ¿ok? Pueden iniciar. Buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchan? Sí, te escuchamos y vemos el documento. Listo, profe. Bueno, me correspondieron las SAS en el acto de constitución. Entonces, en Bogotá, siendo las 8 de la mañana, el día 9 de marzo, se reunieron Néstor Camilo Jerez, identificado con cédula 1030-615-025. Aquí están los otros 3 socios, el domicilio, los estatutos, el nombre. La empresa la denominamos Inversiones Textiles SAGESAS. La sigla es Invertex SAGESAS. El domicilio. El domicilio quedó estipulado en la ciudad de Bogotá, con la dirección para las notificaciones, calle 43 Sur, 7821. El término de la duración será de 10 años, prorrogable o cancelado. El objeto social será, el objeto principal será el comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico y comercio al por menor de productos textiles en establecimientos autorizados. Una quedó con actividad comercial 4561 y 4761, creo. Aquí está el capital. El capital quedó con un total de 40 millones, dividido en un total de 20 acciones y cada acción nominal de 2 millones. Entonces, los accionistas, Néstor Camilo quedó con acciones, con 10 acciones para un valor total de 20 millones, que equivale al 20% al 50% de las acciones. André López quedó con 5 acciones, un valor de 10 millones, un porcentaje de 25%. Mónica quedó con un número de acciones de 5 acciones, un valor de 10 millones y un 25%. El pago será efectivo dentro de los 6 siguientes meses después de la inscripción en el registro mercantil. Aquí están los derechos y las obligaciones de cada accionista, la naturaleza de las acciones, cuando se aumenta el capital, el derecho a la preferencia, la clase y las series de las acciones, acciones de pago, transferencia de acciones, restricción a la negociación de acciones, cambio de control. Aquí ya son los órganos de la sociedad. Aquí viene ya lo que es lo de la Asamblea General de Accionistas, quienes la constituyen, cuándo se realiza, las obligaciones de la Asamblea, la convocatoria, las reuniones y los tipos de reuniones, vimos que son 4, las por derecho propio, la de convocatoria,
las presenciales, las universales, ordinarias y extraordinarias. Régimen de quórum y de mayorías decisorias, las actas, la representación legal o el gerente, cómo se elige y quiénes lo eligen, las facultades de este representante y ya ahí venimos por último la revisoría fiscal, que mientras la ley no lo obligue, no hay necesidad de elegirlo. Y aquí vienen los estados financieros, la reserva legal, las utilidades y los dividendos. Aquí ya en el capítulo 5 de disolución y liquidación es el ordenamiento para disolución de la sociedad. Y aquí por último es la liquidación. Aquí son cláusulas compromisorias, remisión normativa, las determinaciones relativas a la Constitución. Entonces aquí vemos el nombramiento del gerente, a Néstor Camilo Jerez Cañón, y a subgerente a Mónica Díaz Cañón. Cuando se nombra subgerente, me decía que no hay necesidad de representante legal suplente. Entonces aquí ya terminamos. Aquí ya viene el PRERUT. Aquí viene la carta de solicitud de inscripción de los libros. Aquí ya son los formularios. Aquí ya vemos que la actividad es 4641 y la 4751. Aquí están los activos, el patrimonio, el formulario. Y este es el balance inicial al 12 de marzo del 2021. Listo, profe. Ok, ¿quién continúa? Profe, yo, buenas noches, Indris Guerrero. Voy a compartir pantalla, por favor. No sé si alguien me pueda indicar si puede evidenciar la pantalla. Ya, compañera. Sí, ahí lo vemos. Compañerita. Muchas gracias. Bueno, entonces el tema a abordar es sobre las SAS. Y pues de nombre le coloqué Global MIC SAS. Inicialmente pues había dicho otra, pero pues al final decidí cambiarla a esa que es como más práctica. Pues acto seguido tenemos el acto constitutivo. Entonces pues en la ciudad de Bogotá, siendo el 15 de marzo de 2021, se reúne Indris Milena Guerrero Martínez, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía 10647759, expedida en Bogotá, Estado Civil, soltera, y Andrea Carolina Pérez, igualmente mayor de edad, vive en unión marital de hecho, domiciliada también en esta ciudad. A partir de ahí en la Constitución, pues se constituye como una voluntad de construir una sociedad por acción simplificada, como ya les mencioné, con nombre Global MIC SAS, y que tiene una sigla que para los efectos pues se va a denominar MIC SAS. Y pues dentro de esta se destituye como una dirección de sede principal en la carrera quinta, número 36B, 36 Sur. Luego encontramos dentro de los estatutos, bueno, se hace el orden del día,
donde se verifica el quórum, la aprobación de los estatutos de la sociedad, la elección del representante legal de dicha sociedad y la lectura y aprobación del acta. Entonces, pues habiendo una verificación del quórum, pues se procede a emitir los estatutos. Entonces, dentro de los estatutos encontramos la forma y nombre de la sociedad. Entonces, esta sociedad, pues la denominamos, esta sociedad por acción simplificada la denominamos o se denominará Global MIC SAS. Y que pues también, como ya les mencioné, va a tener la sigla MIC SAS. Entonces, dentro de eso aparece el marco normativo, que es la que avala este tipo de sociedades, que lo encontramos en la Ley 1258 de 2008 y la Ley 1780 de 2016, entre otras disposiciones que se desprendan de este tema. Encontramos el objeto social. Bueno, aquí sí el objeto social es bastante amplio. No se los voy a leer pues todo, sino una parte. Dentro del objeto social, la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita en Colombia como en el extranjero. Entre las siguientes es contratar con quien corresponda para contribuir al desarrollo de programas gubernamentales. También encontramos en la parte financiera, bueno, en diferentes actividades va a estar enmarcado el objeto contractual, licitaciones, participar tanto en públicas como privadas, adelantar, fomentar empleos, bueno, una serie del objeto social que se va a enmarcar esta SAS. Luego tenemos el domicilio. Entonces, el domicilio principal pues será en la ciudad de Bogotá, en la carrera Quinta A, número 36B36 Sur. Y esta SAS podrá crear sucursales, pero hasta el momento de su creación, pues simplemente se va a dejar mencionado porque pues no, en este momento pues no se dispone para abrir una sucursal en otro lugar, pero también se pueden abrir en otro país, en cualquier lugar, en el extranjero. Tenemos, bueno, vamos por el capital, perdón, el término de duración. Entonces, el término de duración será indefinido. Y aquí sí llamamos con el capital autorizado. Entonces, el capital autorizado será de 50 millones inicialmente. Y estos están divididos en dos acciones ordinarias con un valor nominal de 25 millones de pesos cada una de las partes. Encontramos el capital suscrito. Entonces, los constituyentes pues han suscrito, como ya se mencionó, dos acciones y cada una por un valor total de 50 millones y el valor nominal 25 millones para cada una. Y pues ahí se distribuyó, hay como especie de un cuadro donde aparece el nombre del accionista, las acciones, el capital y el porcentaje, pues que va a corresponder a cada una de las accionistas. Luego encontramos el capital pagado. Y pues nuevamente en el capital pagado de la sociedad de 50 millones y que dividido entre las dos pues va a dar un valor de 25 para cada una. Además, como el compañero anteriormente pues hizo una explicación y mostró los estatutos por, digamos que en este formato, como también lo determina la Cámara de Comercio, pues aparece una serie de artículos, pero pues que en este momento no voy a hacer mención. Sin embargo, pues están dentro de los estatutos. O sea, hay unos derechos que confieren las acciones, hay una naturaleza de las acciones, hay el aumento de capital suscrito, el derecho de preferencia y así sucesivamente. Hay una clase de series de acciones que se pueden contemplar pues, en este proceso de constitución de sociedad SAS. También encontramos los votos, las acciones de pago, las transferencias, las restricciones de negociación, cambio de control. Pero entonces, en este momento, el siguiente, voy a hablar sobre los órganos de la sociedad. Entonces, para esta SAS encontramos el órgano de la sociedad, pues tendrá un órgano de dirección, el cual es denominado Asamblea General de Accionistas, y encontramos un representante legal. La revisoría fiscal, pues solo será provista en la medida que lo exijan las normas legales vigentes, como se mencionó anteriormente. Encontramos la Asamblea de Accionistas, o Asamblea General de Accionistas, y la Asamblea General de Accionistas la integran los accionistas de la sociedad, pues reunidos con arreglo de las disposiciones sobre la convocatoria, que haya quórum, la mayoría y demás condiciones previstas.
en estos estatutos y también pues como se enmarca en la ley. Adicional a ello encontramos la convocatoria de la Asamblea General de los Accionistas. Dentro del Código de Comercio, pues ahí contempla que deben ser con 5 días, 5 días hábiles anterior para la convocatoria a esta asamblea. Sin embargo, también allí en el mencionado código, pues dice que a elección de que en los estatutos pues se denomine otra, digamos como otros días, otros términos, pues se puede realizar, y en este caso pues yo dejé que con pues 15 días hábiles con antelación mínimo se debe hacer la convocatoria para la Asamblea General de Accionistas. Igual encontramos también la renuncia de la convocatoria, el derecho de inspección, las reuniones no presenciales y demás que también se contemplan dentro de los estatutos. Encontramos la representación legal, y la representación legal de la sociedad por accionista simplificada estará a cargo de una persona natural, accionista, designado para un término, para este caso de 1 año, por la Asamblea General de Accionistas, y que también se denominará gerente. No hay sugerente para este caso. Entonces más adelante pues ya les mencionaré cómo va a quedar en cabeza de quién va a quedar la representación legal. Acto seguido encontramos, bueno, dentro de las facultades que va a tener el representante legal, entonces ahí la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricción de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que se celebren. Y ahí pues se amplía un poco más al respecto, y también pues se decidió pues colocar como unas funciones específicas a los cargos, porque de alguna manera es importante, o a mí no me parecer, es importante como dejar algunas funciones específicas que debe tener el representante legal. Pero pues en este momento no se los voy a mencionar por temas de tiempo. Luego, importante también, encontramos la disolución de la sociedad. Entonces, la sociedad se disolverá por, y esto es importante, por vencimiento del término previsto en los estatutos si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento escrito en el registro mercantil antes de su expiración, pero pues acá se mencionó que era pues indefinida la duración. Otra sería por la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social, por la iniciación del trámite de liquidación judicial, por voluntad de los accionistas adoptados en las asambleas o por decisión del accionista único, por orden de autoridad competente y por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Esas serían una de las causales por las que se puede realizar la disolución de dicha sociedad. Encontramos la liquidación, y la liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado por la liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador de representante legal o la persona que designa la asamblea de accionistas. Finalmente, bueno, como les dije, en la representación legal, entonces esta representación está a cargo de Indris Guerrero, quien les habla, por un término de 1 año, y pues acepto, digamos, la representación de esta sociedad por acción simplificada, con nombre, con razón social global MIC SAS, y pues con la sigla MIC SAS. Y pues hay una personificación jurídica de la sociedad, pues que luego de la inscripción del presente documento de los estatutos en el registro mercantil, pues forma una persona jurídica distinta de sus accionistas conforme a, como les mencioné, la ley 1258. Finalmente, pues se hace la lectura y aprobación de la misma y firman las 2 personas que estamos en este momento involucradas en este tema. Luego tenemos el pre-root. Yo creo que no van a apreciarlo ahí porque está muy pequeñito, pero les voy así mencionar rápidamente. La razón social, nuevamente, Global MIC SAS, y la sigla MIC SAS, pues el país es Colombia, Bogotá, su dirección principal, Carrera Quinta 36B36, el correo es globalmcsas@gmail.com. La actividad principal, pues dejamos las 69 días que corresponde en la orientación que nos dio el profesor, y pues son actividades jurídicas.
La responsabilidad, calidad y atribuciones, pues dejamos las 5, que es el impuesto de rentas, y la 42, que se está obligado a llevar la contabilidad. Acá encontramos el RUES. También me tocó así como por partes, me disculparán un poco, pero pues era como para que se viera más claro. Y ahí en la parte de la numeración número 1, pues se marca que es una matrícula de inscripción Global MIC SAS, pues como la persona jurídica. Ahí se menciona nuevamente la dirección que ya se los he mencionado. La zona es urbana, es una oficina, está ubicado en Bogotá, el domicilio queda ubicado en la localidad Cuarta San Cristóbal Sur, en Colombia. Aparecen los teléfonos y aparece nuevamente el correo, que ya se los mencioné anteriormente. De igual forma, la notificación judicial, pues también va a ser la misma de donde se va a encontrar la sede principal. El Código de Comercio, que ahí también se diligencia, y el 6910, que fue emitido el 15 de marzo de 2021. El capital, pues bueno, esto ya lo mencioné, estamos en el, bueno, el capital, pues el activo corriente es de 50 millones, el activo total de igual forma, el patrimonio neto también, el pasivo más el patrimonio son los 50 millones, pues con los que se inicia esta sociedad. Va a ser nacional, privada al 100%, y finalmente pues se firma, por acá, se firma por la representante legal. Luego tenemos la carta de la solicitud de inscripción de los libros, pues acá se anota el nombre nuevamente de la sociedad, y pues como bien nos han enseñado en este caso las AS, pues los libros son el acta de asamblea de accionistas y el registro de accionistas. La cantidad de hojas útiles para este primero es de 100 y para el segundo de 50. Y pues el código, como ya se mencionó, es el primer nombre de la razón social y las primeras iniciales de asamblea de accionistas. Para este caso de la primera, el libro, solamente uno de 100. La cantidad de hojas de 100 y de igual forma la del registro de accionistas. Ahí pues ya se firma por la representante legal, que hará las veces en este caso. Encontramos el balance inicial, pues el balance inicial lo encontramos en efectivo, pues un total de activos también de pasivo y patrimonio de 50 millones. Y eso es la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Ok, ¿quién sigue? Buenas noches, yo, profesor Germán Herrán. ¿Ahora ya ven la pantalla? Sí. Sí, Mundo Credit SAS. Vale, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la sociedad SAS. La sociedad que yo creo es Mundo Credit SAS. La constituimos en la ciudad de Bogotá. Germán Libardo, a los 15 días del mes de marzo del 2021. Germán Libardo Herrán Cruz, identificado con cédula tal, y Jorge Alberto Herrán Cruz, identificado con cédula tal, ambos de Villavicencio, de domiciliados en la ciudad de Bogotá, de nacionalidad colombiana. De manera voluntaria y en nuestros derechos civiles y comerciales, hemos decidido constituir una sociedad por acciones simplificadas que se denominará Mundo Credit SAS, para cualquier actividad civil o comercial lícita por término indefinido de duración, con un capital suscrito y pagado de 300 millones de pesos, dividido en 300.000 acciones ordinarias de un valor nominal de 1.000 pesos. Previa entrega del monto correspondiente a dicho pago de lo suscrito y pagado al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, que será el representante legal designado mediante este documento. Una vez formulada la declaración que antecede, el accionista constituyente, ha establecido los siguientes estatutos para la sociedad, que se constituye mediante este acto. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La sociedad se denominará Mundo Credit SAS, será de naturaleza comercial,
de la clase de sociedades por acciones simplificadas, regida por los artículos contenidos en los estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y las demás disposiciones legales aplicables. En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida por las palabras sociedades por acciones simplificadas o de iniciales SAS. El artículo 2, el objeto social. La sociedad contendrá por objeto la realización de cualquier actividad comercial o civil lícita, entre ellas las siguientes. La sociedad se dedicará exclusivamente a la organización de operaciones de crédito a personas naturales reportadas ante centrales de riesgo y cualquier modalidad de recaudo, a través de créditos por libranza o descuentos directos, para la cual utilizará recursos propios obtenidos de actividades y origen lícitos para el adecuado desarrollo de su objeto social exclusivo. La sociedad podrá llevar a cabo en general relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conectadas o complementarias, o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales. Para el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos o convenios de cualquier naturaleza, bien sea con personas naturales, entidades públicas, privadas o mixtas, ya sean de orden local, departamental, nacional o extranjero. El domicilio principal de la sociedad será en la ciudad de Bogotá, con dirección calle 55, número 1330, oficina 201, barrio Chapinero. La sociedad podrá establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior. El término de duración de la sociedad será indefinido. Capítulo 2, reglas sobre capital. Artículo 5. Capital autorizado. El capital autorizado de la sociedad es la suma de 300 millones dividida en 300.000 acciones ordinarias de valor nominal de 1.000 pesos cada una. El capital suscrito de la sociedad es la suma de 300 millones dividida en 300.000 acciones ordinarias de valor nominal de 1.000 pesos. El capital queda distribuido de la siguiente manera: número de acciones suscritas para Germán Herrán, 150.000, para Jorge Herrán, 150.000, para un valor total de 300.000. El valor de las acciones es de 150 millones cada uno y el porcentaje de participación es del 50% de cada uno. Ya hablamos del capital pagado, el aumento y disminución del capital. Encontramos las acciones, las naturalezas de las acciones. Pues dice que todas las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley, mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación. Las acciones ordinarias no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto por el particular en los estatutos. Dentro de las acciones y derechos que se confieren, podemos encontrar el de deliberar en la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, el de percibir una parte proporcional a su participación en la capital de las sociedades, de utilidades decretadas por la Asamblea General de Accionistas, el de ejercer el derecho de inspección de conformidad con los estatutos sociales y la ley, el de negociarlas en las condiciones previstas en los estatutos, el de recibir en caso de liquidación de la sociedad una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Los títulos, el artículo 11, todos los suscriptores se les hará entrega de títulos que acrediten su calidad de accionistas. Los títulos serán nominativos y se expedirán en series continuas con la firma del representante legal. Con ello se indicará lo siguiente: denominación de la sociedad, domicilio, fecha de inscripción del documento de constitución, nombre e identificación del titular de la acción, la cantidad de acciones que representa cada título y su valor nominal, la expresión que se trata de acciones ordinarias o especiales y los derechos que conceden los accionistas, el número de título, el lugar y fecha de expedición. En el libro de registro de acciones encontramos los órganos de la sociedad, encontramos que hay sociedades unipersonales, asamblea general de accionistas, participación por medio de apoderado. Las reuniones ordinarias se celebrarán cada año dentro de los 3 meses siguientes a la clausura del ejercicio económico, con corte al 31 de diciembre del respectivo año calendario. El representante legal convocará la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas con el propósito de someter a su consideración las cuentas del fin del ejercicio, así como el informe de gestión y los demás documentos exigidos por la ley.
Podrá designar a los administradores y los demás funcionarios de su elección, resolver sobre la distribución de utilidades, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social, determinar las directrices generales acordes con la situación económica y financiera de la sociedad. Encontramos las reuniones extraordinarias, reunión por derecho propio, reuniones no presenciales o por comunicación sucesiva, reuniones universales, convocatoria a la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por los representantes legales o el revisor fiscal. La citación ha de hacerse mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, enviada a la dirección física o al correo electrónico registrado en la sociedad, con una antelación mínima de 5 días hábiles anteriores a la fecha de la reunión. Para reuniones ordinarias, de 3 días calendarios anteriores a la fecha de reuniones extraordinarias. Artículo 23 nos habla del derecho de inspección. El artículo 24, régimen del quórum y mayorías decisorias. El artículo 25, funciones de la Asamblea General de Accionistas. Entre ellas encontramos aprobar su propio reglamento, ejercer la suprema dirección de la sociedad, velar por el cumplimiento de su objeto social, aprobar las reformas estatutarias, aprobar la disolución, liquidación, escisión, fusión y o transformación de la sociedad, aprobar el aumento o disminución del capital social, aprobar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de acciones, aprobar la creación y beneficios de acciones especiales, aprobar la exclusión de un accionista y la sanción por incumplimiento, entre muchos otros. Las actas encontramos en el artículo 26, el artículo 17, el representante legal estará a cargo de una persona natural o jurídica, quien podrá tener uno o varios suplentes designados por la Asamblea General de Accionistas. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a su cargo del representante legal de esta. Funciones y facultades del representante legal. Entre sus funciones están ejercer la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la sociedad, convocar y presidir por los límites que señalan los presentes estatutos todas las acciones generales y actos sociales de la sociedad, administrar los negocios de la sociedad, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos o contratos, velar por los intereses de la sociedad, debiendo firmar actas, contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos los documentos necesarios, ordenar los gastos y los pagos dentro de sus limitaciones, aprobar los actos y contratos que comprometan a la sociedad y los que señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea, resoluciones o demás documentos, hacer cumplir la ley, los estatutos, los reglamentos internos y los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. Encontramos el revisor fiscal. Dentro de las funciones del revisor fiscal encontramos asegurarse que las operaciones se ejecuten por cuenta de la sociedad, que ajusten a las prescripciones señaladas en los estatutos en disposiciones de la Asamblea General de Accionistas o la ley, dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de Accionistas o al representante legal según los casos que ocurran en el funcionamiento de la sociedad o en el desarrollo de sus negocios, asegurarse que la sociedad cumpla con los métodos y normas de contabilidad exigidos por la ley, velar que se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de reuniones de la Asamblea General de Accionistas, entre otras. En cuanto al artículo 31, incompatibilidades del revisor fiscal, encontramos en el capítulo 5 disposiciones varias, ejercicio social, las cuentas anuales, nos habla de utilidades, dice que las utilidades se repartirán con base en los estados financieros del fin del ejercicio, prueba de determinación adoptada. Las utilidades se repartirán en proporción al número y clase de acciones suscritas que cada uno de los accionistas sea titular. El pago del dividendo se hará en las épocas que acuerde la Asamblea General de Accionistas al decretarlo, y quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago, conforme con lo establecido en los presentes estatutos. La resolución de conflictos, la ley aplicable nos dice que todas las disposiciones contenidas en la ley 1258 del 2008 y todas aquellas normas que resulten aplicables. Capítulo 6 nos habla de la transformación, disolución y liquidación de la sociedad. Nos dice que la disolución de la sociedad se puede disolver por cualquiera de las siguientes causales: por iniciación del trámite de liquidación judicial, por voluntad de la Asamblea General de Accionistas o por la decisión del accionista único, por orden de la autoridad competente, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50%, por la imposibilidad de
enervamiento de las causales de disolución, artículo 40, la liquidación. Encontramos directivas a la constitución de la sociedad, artículo 41, transitorio nombramiento del representante legal. El accionista constituye que decide nombrar representante de rango cruz y firma. Acá encontramos el RUES. ¿Qué pasó? Qué pena, profesor, me cayó el internet. Ya sigo con la exposición. Estábamos hablando del RUT. Entonces, la razón social Mundo Credit, la dirección, el código de la actividad principal, la 6499 como actividades financieras, la fecha de inicio de la actividad, 2021, marzo del 2015. Las responsabilidades, calidades y atributos, el código pues nos dio el 542, el quinto impuestos de renta y complementos, y el 42 obligado a llevar la contabilidad. Aquí encontramos el formulario RUES, la razón social Mundo Credit, la dirección, la ciudad, los teléfonos, el correo, notificaciones@mundocredit.co, la dirección para las notificaciones judiciales y administrativas. Encontramos igual el código de la actividad principal, que es el 6499, la fecha de inicio, que es el 15 de marzo del 2021. La situación financiera, pues activo corriente tal, 300 millones. Encontramos las firmas del representante legal, la carta solicitud de incidentes a la sociedad denominada Mundo Credit SAS. Encontramos el primer libro, que es el libro de asamblea de accionistas, numeración de 1 a 100, y encontramos el libro registro. ¿Volvió a tener problemas con internet? Nos imaginamos, doctor, porque se fue otra vez. Bueno, mientras el compañero supera los impases técnicos, pues puede continuar otro. Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Profe, ¿me escucha? Buenas noches, compañero. Sí, bueno. Buenas Escuchamos noches. perfectamente. Bueno, gracias, profe. Se ha constituido la siguiente empresa, distribuidora de accesorios militares JM Flores, SAS. Bueno, ahí nos faltó la SAS, sí.
constituida por José Membre Flores Castillón, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula 9483. Perdón. Profe. ¿Sabe lo que sucede si no dice SAS, no? Sí, profe, no, sí. Sí, es que no sé, pero sí está constituido como SAS y no sé qué pasó. Es que acá abajo tampoco dice, tiene el cursor arriba, pero abajo donde dice también en negrilla, por acciones simplificadas denominada distribuidora de accesorio tal, ahí tampoco le pusiste SAS. Y si no le Pero pones el sí. tipo de sociedad, va a responder como una colectiva, ¿ok? Sí, ya lo Eso cuadramos. aplica para todas las sociedades. Sí, pero sí se le ha puesto, no sé qué pasó ahí. ¿Y por qué en esencia para una Error del colectiva, sistema. profesor? ¿Cómo? Listo, profe. ¿Por ¿Que qué por qué? inmediatamente sería una sociedad colectiva? Porque así lo dice la norma, que si no se coloca qué tipo de sociedades responde como la colectiva, se toma como la colectiva. Ok. Listo, continúa, José. Sí, listo. Bueno, sí, profe. Sí, sí, igualmente, sí. Bueno, SAS. Listo. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? El objetivo de la empresa es el objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal la distribución, entrega individual a cada uno de los clientes al por menor y mayor, según el requerimiento de los mismos, basados en su necesidad. Esto se efectuó pues, bajo un estudio de mercadeo. Asimismo, podrá cumplir cualquier otra actividad económica legítima tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, que es la distribución de dichos elementos en los dos ambientes antes mencionados, así como cualquier actividades similares, conexas o complementarias que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Las actividades de comercialización de los intereses de las partes quienes han conformado la SAS o el objetivo de los mismos socios darán lugar a las importaciones, exportaciones de los elementos requeridos para la venta y distribución y poder cumplir con las exigencias del mercado seleccionados como los clientes lo requieran dentro de los parámetros legales, comerciales y generar dentro del mercado una solidez económica, una imagen positiva y de cumplimiento de cada producto ofrecido, o sea, con lo que se ha comprometido la empresa en su campaña o en el ofrecimiento a los diferentes clientes. Tenemos 40 artículos con los cuales se ha constituido esta SAS, 40 artículos, entre ellos está el capital autorizado, 18 millones, ¿sí? Dividido en 18.000 acciones, valor nominal de 1.000 cada una, sí como lo establece la tabla y el artículo 6 del capital suscrito. También tenemos los derechos que confieren a las acciones, ¿sí? Dice que en el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos conciernen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la Asamblea General de los accionistas. Y los derechos y compromisos que le confiere a cada acción a su titular le serán transferidos a quienes la adquieran luego de efectuarse su cesión a cualquier título. Dice que la propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y las decisiones colectivas de los accionistas. Los 40 artículos con los cuales se constituyó esta SAS están sujetos dentro de los parámetros legales, dentro de los estatutos del Código del Comercio, ¿sí? Para un cumplimiento normativo de la constitución de esa empresa. Listo, ahorita lo que es el voto múltiple, que es el artículo 13, dice que salvo las decisiones de la Asamblea General de Accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse las acciones con voto múltiple, la Asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre el quórum y mayoría decisorias que sean necesarias para darle la efectividad al voto múltiple que se establezca. Igualmente, debemos tener en cuenta que la SAS tiene una excepción que es en cuanto a accionistas, o sea que aquí no se tiene límite de accionistas. Sí, pueden haber los que quieran en esta. Los órganos de la sociedad
dice que la sociedad tendrá un órgano de dirección nominado, Asamblea General de Accionistas y un representante legal, que en este caso es el señor Miguel Ángel Flores, ¿sí? Y que la revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. Bueno, la sociedad ya se habló de esto, de la Asamblea General de Accionistas, igualmente pues los compañeros ya han hablado también, sí, se han tocado estos temas, entonces pues no valdría repetirlos. Y el derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas o el control sobre el mismo. Durante todo el año, en particular, los accionistas tendrán el acceso a la totalidad de la información financiera, todo lo que se produzca dentro de la sociedad, dentro de la SAS. Dicha información estará disponible para los intervinientes o los accionistas de esta SAS, ¿sí? Dice contable, legal y comercial relacionado con el funcionamiento de la sociedad, así como las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante. Sí, esto es muy importante para llevar igualmente un control dentro de la empresa. Que consideren relevante para pronunciarse con conocimiento de causa acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones que son titulares. La Asamblea podrá reglamentar los términos y condiciones horarios en que dicho derecho sea ejercido. De las reuniones, igualmente ya se habló de las reuniones, han hablado de las reuniones, y la Constitución, o sea, las actas, las decisiones de la Asamblea General de las acciones se harán constar en actas aprobadas, en las diferentes reuniones donde todo va a quedar allí plasmado o escrito de lo que se habla o las decisiones que se tomen. Sí, igualmente el representante legal, ya se dijo que es el señor Miguel Ángel Flores, bajo todos los parámetros legales, lo que le concierne, lo que la norma le faculta a él para hacer o ejecutar dentro de la SAS, para lo cual es contratado. Las facultades del representante legal, la sociedad dirigirá, administrará y representará legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones, los que le comentaba anteriormente, de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar, ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Dice que el representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, le hubieran reservado las acciones en las relaciones frente a terceros de la sociedad, queda obligado a los actos y contratos celebrados por el representante legal. También dice que se le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad o obtener parte de la sociedad, aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones de persona. O sea, ahí nos habla que ellos no pueden tomarse atribuciones económicas sin la respectiva autorización de los socios. Y aquí ya encontramos pues la disolución y liquidación de las sociedades, que ya el compañero ya habló de ellas, cuáles son. Tenemos, bueno, el representante legal, tenemos también las funciones, aquí sí aparece SAS, y tenemos igualmente la lectura y aprobación del acta, aquí está firmada por el señor Miguel Ángel Flores, el árbitro de dicha conformación, tenemos el balance de la sociedad, igualmente tenemos la carta de solicitud de los libros, que hay como consta, que es el acta de accionistas y registro de accionistas, que está conformado por 100 hojas, de 1 a 100, ahí las iniciales en el código de la conformación de cada uno de los libros. Tenemos el RUES, que el RUES, tenemos la actividad, en el RUES están los datos del representante legal, los datos de, aquí sí aparece la SAS, dirección
Entonces se va a efectuar dirección principal, que es la calle 30 Sur, 23 a 16. Tenemos la actividad que es la 4771, la que compete con dicha actividad, con la distribución, ventas por mayor y por menor. Sí, el RUES, el capital 18 millones, activo 9 millones. La firma del representante legal, sí, el formulario de registro, sí, igualmente aparece el correo, tenemos el nombre de la empresa, que es persona, igualmente la persona, el tipo de sociedad persona jurídica, visor habilitado JM Flores, SAS, acá aparece SAS, la dirección, el código de la actividad, nuevamente 4771, y esta pues es una pequeña publicidad. Muchas gracias. Ok. Ya superó los impases técnicos el que los tuvo ahorita. ¿Quién continúa entonces? Profe, buenas noches. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo voy en camino a mi casa, no tengo el documento acá, pero más o menos me acuerdo de lo que hice. No sé si puedo exponer de una vez o mejor mañana. Dilo de una vez porque mañana no hay chance para explicaciones de estos temas. Vale, profe, sí, señor, deme un segundo, yo trato de mirar acá. Deme un segundo, por favor. Ya. Bueno, mi empresa se llama LC Inversiones SAS, es como una especie de financiera. Pues antes existían las EU, empresas unipersonales, ahora están las SAS que no tienen un mínimo, o sea, puede ser de uno en adelante y no tiene un máximo. Entonces yo hice mi empresa pues con una única socia que soy yo, ¿no? Deme un segundo, profe, que es que no puedo abrir el documento. Ya lo voy a abrir, deme un segundo, por favor. Pues como decían mis compañeros, esto está constituida por acciones. Ya le digo, tiene 12.000 acciones y pues como decía don José Member, la mía también está por 1.000 pesos nominales. Ay, Dios mío, es que no me abre. Deme un segundo, profe. Me estoy abriendo. Ok, acá ya. Descargar. ¿Qué más dice esto? Ya, ahora sí. Bueno, entonces les decía, entonces dice, artículo primero, entonces accionista único, pues mi nombre Lisette Cubillos, identificada con la cédula tal. Participación el 100%, 315 acciones, valor 315.000. Artículo segundo, la razón social, LSJ Inversiones SAS. Artículo tercero, domicilio. La sociedad tendrá su domicilio social en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, y se podrán establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país. Artículo cuarto, duración. La sociedad se constituye por término indefinido. El objeto social. Artículo quinto. La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades. Primero, otorgar créditos dinerarios con fondos propios con o sin garantías. Segundo, realización de aportes o inversiones de capital a personas jurídicas dentro de los límites establecidos y sujeto al cumplimiento de la legislación aplicable. Tercero, participar en contratos de fideicomiso financieros o no financieros, sujetos o no al régimen de oferta pública. Cuarto, otorgamiento de financiaciones en general con cualquiera de las garantías. Quinto, organizar sistemas de cobranza de créditos dinerarios de cualquier tipo.
Sexto, para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos directamente o indirectamente relacionados con su objeto social. Y el último, en general, la sociedad podrá celebrar por cuenta propia o ajena en el territorio nacional o en el extranjero toda clase de actos, contratos civiles, comerciales, bancarios o acuerdos de negocios y operaciones de cualquier naturaleza. Artículo sexto, capital. El capital autorizado de 1.250 millones, moneda legal colombiana, dividido en 1.250.000 acciones ordinarias de valor nominal de 1.000 pesos cada una, así como la del anterior compañero. Capital suscrito. El capital suscrito será 315 millones de pesos. En 300 acciones ordinarias de valor nominal. El capital pagado a la firma de los presentes estatutos será la suma de 0, moneda legal colombiana. Bueno, en el artículo 8 voy a saltarme un poquito los parágrafos, entonces dice, derecho que confieren las acciones. Como hablaba mi compañero anterior, pues también tengo acciones ordinarias. Cada acción ordinaria nominativa confiere a su titular los siguientes derechos: el de participar de las deliberaciones de la Asamblea General, el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales, el de negociar las acciones, el de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, tal como establece el artículo 26 de estos estatutos, y el de recibir una parte proporcional de los activos sociales, el tiempo de la liquidación y, una vez pagado, el pasivo externo de la sociedad. Me voy a adelantar un poquito en la parte de las reuniones. Entonces, pues, no sé si le resumo un poquito, profe, para no leer tanto. Pues, como es soy la única accionista, entonces, pues, la reunión ordinaria será para revisar el estado de la sociedad, los balances, con los administradores y con los contadores que hayan a cargo o que haya lugar. Organización de la sociedad. Decimos esto, estructura de la sociedad, asamblea de accionistas. 18º, reuniones ordinarias. Bueno, reuniones extraordinarias. El accionista único en asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo por voluntad propia, dentro o fuera de su domicilio social, cuando sea convocado por uno de los representantes legales, en caso de ser persona distinta al accionista. Del accionista único, o por la entidad que ejerza la inspección. Pues en este caso yo no creo que yo me convoque a mí misma a la reunión, pero entonces sí de pronto una entidad que ejerza pues la inspección, el control y la vigilancia, como la superintendencia, no sé, de pronto que uno sea requerido por la DIAN, bueno, en fin. Convocatoria para todas las reuniones, incluyendo en las que se aprueben balances de fin de ejercicio o operaciones de transformación, fusión o escisión, el accionista único Para claridad del ISEC y de todos, el hecho de que haya una sociedad unipersonal, como el caso que está colocando de ejemplo, no significa que no haya la obligación de hacer el acta de la asamblea, de la reunión. Se hace igualito. Dentro de un proyecto que estaba en el 2015 de reforma, o creo que posterior al 2015, de reformas a las sociedades. Profe, qué pena. ¿Me alcanzaron a escuchar algo? Se Sí. me cerró el internet. Sí, pero te estaba aclarando que frente a lo que mencionabas, que cuando era accionista único, que no era necesario convocarte a la reunión, la respuesta es que sí es necesario. La norma no dice que no. Que hay Sí. por ahí un proyecto que dice o que busca que cuando sean sociedades unipersonal, o sea, bueno, las SAS, que sean unipersonal, que no haya la obligación de tal. Eso es solo un proyecto, pero eso no está aprobado. O sea, la norma no dice que no haya que hacerlo. ¿Ok? Sí, no, profe, pues si yo en los estatutos yo lo tengo establecido que sí.
sino que pues si esa norma la aprueban ya más adelante sería muy chévere porque es como ilógico que uno se convoque uno mismo, pero en los estatutos sí está que toca convocarse. O si no se convoca uno mismo, pues como también lo decía, la entidad que ejerza el control lo convoque a uno, Es lo que la requiere. entidad nunca te va a convocar a una reunión, nunca. No, Las que lo super requiera sociedades uno, nunca va a hacerlo. entonces uno convoca la reunión pues para rendir las No, cuentas que sea necesario. no funciona así. Por eso es lo que estoy aclarando, que eso no funciona así. Que una cosa es la lógica común y otra cosa es la lógica jurídica. Y por eso decía que había un proyecto, pero que eso no ha sido aprobado. ¿Ok? Bueno, pregunta sobre las sociedades por acciones simplificadas. Perdón, doctor, creería que falto yo para el tema de la exposición de las SAS, con una anotacioncita allí. Ok, ¿Continúo? ¿Puedo hacer la eso lo hice. exposición Bueno, o dejamos las continúa tú preguntas? y después, continúa y después de tu intervención, entonces hago unas preguntas. Ah, bien, También bien, pues sigo yo, gracias. Señor, también ¿quién sigo sigue? yo, profesor. Doctor, lo que pasa es que a mí se me dañó mi computador y entonces, pues Pues haz la desafortunadamente, explicación breve y sí, después sigue sí, Simon. sí, señor, cómo no. Doctor, entonces yo creé la SAS, Sociedad de Acciones Simplificadas. El nombre de mi empresa se llama Inmobiliaria El Progreso SAS. Eh, Me dispongo pues de la ley 1258 del 2008, en donde aquí pues me da la guía de cómo debe estar conformada pues de una u otra forma esta sociedad. Y entonces, pues, aplico lo del artículo quinto de esta ley 1258, pues, que es con lo referente a los requisitos de la constitución de la sociedad, como es el nombre, razón social, el domicilio principal, término término, pues, de duración de la sociedad, capital autorizado, forma de administración y demás, pues que finalmente esto, lo que me dice aquí el artículo quinto de la ley es lo que yo plasmo prácticamente aquí en el tema de los estatutos, que es pues, que de una u otra forma son las disposiciones generales, el objeto social, que este sí va pues bastante claro en cuanto a lo que yo, en la actividad principal que voy a hacer. Eh, También entonces en el trabajo que le envié, doctor, pues hablo de lo que usted nos acaba de aclarar, de lo que es la parte de la verificación del quórum y de cómo entonces en esa parte de los órganos sociales y demás, se debe convocar así sea uno solo, porque en este caso yo soy solo, pero pues entonces me asumo a lo de ley, que fue la aclaración muy certera lo que usted dice, mi doctor, y pues dándole una pequeña, digámoslo así, compartiéndole a los compañeros del por qué nace la ley 1258, y, y esto se da pues a raíz de que en Colombia hacer empresa antes de esta ley pues era un poco dificultoso y también costoso, pues siempre había como algo allí que dificultaba y era que se tenía que ir a escritura pública y demás. Entonces con esta ley pues se da una facilidad para los que quieran tener emprendimiento empresarial pues entonces con esto se da que solamente con un documento privado, obviamente pues autenticándolo en notaría y haciendo el protocolo para llevarlo a Cámara de Comercio para quedar uno legalmente establecido, pero pues de una u otra forma se facilita el emprendimiento. Eso por un lado. Y lo otro, pues hablando de una u otra forma de los beneficios de estas SAS, pues que también puede estar uno como un único accionista o también dejar uno abierto y en los estatutos dejar uno enunciado y enmarcado ciertos requerimientos allí para que también puedan los socios que quieran entrar y como uno quiera proyectar su empresa, por decir algo, socios infinitos, pues. También la parte del objeto social, doctor, pues que es algo indeterminado y eso también pues es algo muy favorable para poder uno estar ahí en la parte comercial y siempre y cuando pues todo sean actividades lícitas, ¿no?
Otra cosa interesante también de las SAS, pues que la situación del término de duración, que definitivamente es indefinido, y aún así, por ahí leía algo y el doctor me corregirá después, que aún así uno se le olvide poner el tiempo el tiempo que va a durar la sociedad, pues si uno fuera el caso que por X o Y se le olvidó y no lo colocó, no lo escribió, pues entonces se entenderá que de todas maneras es un término indefinido. Algo interesante también en la parte de la responsabilidad de los accionistas, porque pues por X o Y circunstancia que se presente, pues se responde con los aportes que se hicieron, ¿no? Entonces, pues eso también da como, pues dependiendo del monto que haya aportado el accionista. Entonces también pues da algo de facilidad. Y pues que estas sociedades son siempre de carácter mercantil. Siempre van a ser de carácter mercantil. Por ahí en la primera exposición que hizo nuestro compañero, y creo que también el otro compañero, dos compañeros que hablaron algo así de revisor fiscal, leía yo también que para la parte de cuando se necesite el tema de revisor fiscal, pues esto tiene un requisito, y es que depende del capital, depende de los ingresos, ¿no? Entonces, ¿cuándo está obligada la SAS a tener un revisor fiscal? Es cuando tiene ya activos, eh, cuando tiene ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos vigentes. Entonces, ahí sí se obliga a la parte de revisor fiscal, de lo contrario no. O cuando tiene unos activos brutos superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, pues eso es harta plata, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya está obligado a tener la parte del revisor fiscal. Otra salvedad que aprendí en esto es que pues esta sociedad no está obligada a crear una junta directiva, no tiene la obligación. Sin embargo, pues de todas maneras en los estatutos es lo que se quiera pactar allí, pues es lo que se entra a valer. ¿Qué más le puedo decir, mi doctor, sobre esta sociedad? Pues hay 3 formas de inscripción en Colombia. Una, pues, la parte de autenticar un documento privado, notariado, sin necesidad de hacer escritura y demás, sino que simplemente, pues, la autenticación de ese documento. Otra es una presentación personal ante el funcionario de la Cámara de Comercio. Y una que me llamó mucho la atención es la parte de que en línea, por internet, también puede constituir uno una SAS. Imagínense después la facilidad de estar uno desde un computador y desde allí mismo constituyó la sociedad. Esto creo que se está dando apenas, inicialmente se ha dado en 3 ciudades, Cali, Medellín, Bogotá. Entonces, pues eso es lo que yo le envié. También, pues por supuesto, todo el formulario del RUES está completamente diligenciado, doctor, que fue lo que yo le envié. Y pues muy interesante también con el ejercicio que hicimos ese viernes, que fue el pre-RUES. Ese ejercicio fue muy, muy interesante porque pues nos faltó para ya entender uno el formulario como tal. En el formulario, de todas maneras, en la segunda página, pues ahí estaba el tema el tema del estado de la situación financiera. Yo lo llené, pero aún así también por aparte anexé en los documentos el otro balance. Y mi doctor, y el tema de la DIAN también. Está también, llené el formulario de la DIAN. Perdón, démosle la palabra a Simon para poder yo aclarar varias cosas que algunos han dicho que no son tan ciertas o no son como lo interpretaron. Listo, mi doctor, muchas gracias. Muy amable. Sé breve, Simon. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, señor, sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, profesor, la compañía que yo creé se llama Simon Constructores SAS, creada por Simon Miguel González Torres, de nacionalidad colombiana, ahí la ven, con número de cédula tal de Soledad Atlántico. Simon,
No se escucha. Se fue. Los estatutos, ¿me escucharon? Los estatutos. No, señor. ¿Por dónde? Se le alcanzó a escuchar solo la primera parte, Simon. Simon, bueno, Tiene problemas con el micrófono. quórum, verificación del quórum, estatutos. ¿Tienes problemas para la conexión? Bueno, voy a dejar de detener tu compartición de la pantalla y voy entonces a aclarar algunas cosas que han dicho. Si bien es cierto, la sociedad por acciones simplificadas que ustedes conocen como SAS trajo algunas ventajas para el momento de constitución de las sociedades, hay algunas cosas que se deben aclarar. El hecho de que el artículo 5 diga que se puede desarrollar cualquier actividad que la ley considere lícita, no significa que no lleve objeto social. O sea, debe establecerse unas actividades. Pero además de esas que están establecidas, puede desarrollar cualquier otra. No significa que no vaya a llevar objeto, ¿ok? Esa es una primera aclaración. Otra aclaración. Como ya lo dije, el hecho de que sea un accionista único no significa que no se vaya a celebrar la asamblea. Igual hay que dejar la constancia de la asamblea anual. Otra situación es en cuanto a la duración. La duración puede, y cuando la norma habla de que puede, es potestativo, no es que sea un mandato. Puede ser indefinida. Entonces, los socios pueden decir, la sociedad se constituye por 10 años, por 5 años, por 20, o pueden decir que será indefinida. Si no se menciona cuánto es el tiempo, pues se entiende indefinida, eso es otra cosa, ¿ok? Pero, en principio, establecen un artículo que hable de la duración de la sociedad. En cuanto a la constitución o la facilidad para hacerla de forma virtual, eso no es exclusivo de la SAS. Con el tema de la pandemia, o de un poco antes de la pandemia, ya se podía constituir las sociedades de esta forma. Que ahora por el tema de la pandemia se le dé prioridad a las actuaciones virtuales, ya eso es otro paseo. Pero eso lo pueden hacer en la constitución de cualquier sociedad de esta forma virtual. Ahora, que ustedes van a la Cámara de Comercio y piden asesoría y el asesor jurídico le va a hablar bellezas y le va a decir que constituya la SAS, eso es otra cosa. Pero esa regla es común para todas. Otra cosa es que por ahí escuché a alguno que confundió. La ley de emprendimiento era del 2006, 2 años antes de que se constituyera este tipo de sociedades. Este tipo de sociedades no son invento colombiano. Este tipo de sociedades fueron inventadas en Francia. Existen en Francia, existen en Inglaterra. Lo que hizo el señor Francisco Reyes Villamizar, el anterior superintendente de sociedades en el gobierno anterior, lo que hizo fue presentar ante el Instituto Colombiano de Derecho Procesal del doctor Parra el proyecto para que empezaran a estructurarlo y lo presentaran al Congreso. Pero no significa que es un invento colombiano o que fue producto de la ley de emprendimiento. Que las dos circunstancias, tanto de la ley del emprendimiento como la creación de la SAS, fueron cercanas, eso es otra cosa, ¿ok? Pero la ley de emprendimiento era para constituir cualquier tipo de sociedad, no solo este tipo de sociedad, cualquier tipo de sociedad. ¿Qué ventajas ofrece frente a la sociedad anónima? Esta sociedad es como si fuera una sociedad anónima, como la que hablamos en la clase pasada, la del sábado, pero
digamos, más light, ¿sí? Sin algunas figuras de la anónima. Por ejemplo, no se le exige que tenga revisoría fiscal. Eso es una ventaja. No se le exige que tengan junta directiva. Eso es otra ventaja. Entonces, otra ventaja también es que pueda constituirse con un único accionista. Otra ventaja también que tiene la SAS es poder desarrollar cualquier actividad lícita más allá de las que tenga en su objeto social. Otra ventaja, pues que la duración pueda ser indefinida. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, aportes? Me parece que ese es el mejor tipo de empresa que uno como persona puede llegar a crear, ¿no? O sea, yo creo que van a extinguirse el otro tipo de sociedades y va a quedar en un futuro más bien las SAS, ¿no le parece, profesor? No, no, porque ni siquiera en los países europeos ha pasado eso. Pero, No por creo. ejemplo, el porcentaje de SAS que hay en el país, ¿eso se puede ver más o menos cuál prima más entre las otras sociedades? Sí, que desde el 2010 para acá más o menos le gusta más a la gente la SAS, eso es otra cosa, pero no es que vayan a desaparecer las demás sociedades, no. Porque, por ejemplo, miren, en el objeto social yo puedo, bueno, listo, pongo cualquier tipo de QI. Y si yo quiero, por ejemplo, licitar y traer otro tipo de productos, pues es muy bueno porque me permite hacer todo ese tipo de acciones. Pero acuérdate lo que hace la prensa amarillista, todos los canales y todos los medios de comunicación lo hacen. Si tú creas una SAS para comidas rápidas y luego vas a participar en una licitación para construir una obra pública, los medios no saben que tú como SAS puedes hacer cualquier actividad lícita. Lo que van a decirte es que en el papel dice que tu objeto social es comida rápida y entonces te dieron un contrato para que hicieras una obra pública que no tiene nada que ver con tu objeto social. Porque dentro de digamos, dentro de la cultura de la gente, y no solo pasa aquí, digamos, al final, esto fue una adaptación que para algunos no estuvo muy acertada y para otros sí. ¿Por qué? Porque al hablar de que se puede tener un accionista único ya se rompe con el esquema de las sociedades. Si ustedes miran el artículo 98 es cuando dos o más personas, sociedades, para constituir una sociedad, dos o más. Eso dice el artículo 98 del Código de Comercio. Artículo que está vigente hoy en día, no ha sido modificado. Entonces, al hablar de que pueden existir sociedades con menos de dos, ya se rompe con esa situación, con la esencia como tal de una sociedad. Eso por un lado. Y por el otro, que al decir que puede hacer cualquier actividad más allá de la que estén en su objeto social, eso rompe con lo que dice la capacidad de la sociedad, artículo 99 del Código de Comercio, donde habla de la capacidad de una sociedad está determinada por su objeto. Entonces, estos dos conceptos tan elementales y tan básicos para las sociedades se rompen con el esquema de las SAS. Es algo que irrumpe en el concepto de las sociedades. Y el Código de Comercio está vigente hoy más que nunca, no ha sido modificado. Así estén de moda, así estén hace varios años, digamos, el mayor número de sociedades que se crean sean este tipo, no significa que sea la panacea o que sea lo máximo. Si ustedes miran estos dos aspectos puntuales, van en contra de la esencia de lo que son las sociedades como tal. Van en contra de esa esencia como tal. Hay algunos países del primer mundo, como por ejemplo España, donde no existen este tipo de figuras societarias. Pero hay otros como Francia que sí lo tienen. Nosotros lo adaptamos del modelo francés. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, nos vemos entonces mañana. Mañana continuamos hablando de las sociedades, ¿ok? Gracias, Profesor, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. hasta Feliz luego. noche. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, profe. Gracias, doctor. Eso.